Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a todos los que están participando de este webinar. Trataré de hacerlo lo más interesante posible. Y a pesar de que es un tema bastante complejo y bastante extenso, voy a tratar de tocar los aspectos más importantes de un sistema de medición. Sobre todo, tratar de hacerlo lo más práctico posible, de presentar algunos ejemplos. Recuerden que estos son ilustraciones, ejemplos sencillos, pero nos ayudan a entender mejor los conceptos de lo que es la medición. Todo comienza con el porqué. Decimos métrica y hablamos de medición. En medición realmente es un sistema, ¿verdad? Es el proceso completo. Dentro de medición contemplamos métrica. Así que cuando hablamos de métrica, recuerden que eso es parte de un sistema de medición y de eso es de lo que vamos a estar hablando, porque tenemos diferentes tipos de métrica. Así que vamos a comenzar con la agenda que pienso cubrir, los temas que pienso cubrir. Los temas son, ¿qué es? ¿Cómo definimos un sistema de medición? Y este sistema de medición pueden encontrar, si hacen alguna búsqueda en Google, van a encontrar algunas definiciones diferentes. Esta es la definición que tenemos en ITIL 4. ¿Okay? Así que vamos a comenzar por ahí. Vamos a hablar sobre cuáles son los objetivos principales, aquellos que son claves dentro de un sistema de medición, las categorías o características de un sistema de medición y el tipo de métricas. Y vamos a ir elaborando con ejemplos prácticos, de manera que lo puedan aplicar. 5 actividades principales. Como les mencioné, de hecho, esto es un proceso dentro de ITIL 4, es una práctica y tenemos que para cada práctica definir un proceso. Todos los procesos tienen unas actividades principales, así que vamos a hablar de cuáles son esas 5 actividades principales. Vamos a hablar de qué es OKR. OKR no está dentro del marco de trabajo de ITIL, pero sí lo mencionamos porque es un marco de trabajo sumamente interesante, muy práctico. Nos lleva a una definición bien específica para poder alinear a todos los grupos y que todos trabajen hacia un mismo objetivo. Así que vamos a hablar brevemente de OKR. Es un tema bastante extenso que yo creo que tiene espacio como para otro webinar. Y finalmente, como mencionó Sandra, cierro con algunas ideas y tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Vayan poniendo sus preguntas en el chat. Hay una pequeña nota ahí que dice talento y recursos humanos. Quiero que sepan que cuando hablamos de métrica, la mayoría de los participantes de la comunidad o miembros de la comunidad son profesionales de TI, porque la gestión de servicios de TI toca directamente a lo que es tecnología. Sin embargo, cuando hablamos de medición, es sumamente importante que talento y recursos humanos dentro de la organización, esas áreas de negocio, tengan bien claro y entiendan cuáles son las métricas de los servicios, las métricas de tecnología, cómo tecnología mide la eficiencia, la eficacia de su mesa de servicio. ¿Por qué? Porque eso es parte de sus roles y responsabilidades. Cuando entramos en la gestión de servicios, el personal de TI asume muchos roles y responsabilidades. Y esos roles y responsabilidades deben considerarse dentro del sistema de medición como empleado, como asociado dentro de la organización. Así que sé que tenemos algunos miembros de talento y recursos humanos en este webinar. Quiero que presten atención porque esto no es solamente para TI. Vamos a la definición de un sistema de medición. Decimos que un sistema de medición es un método para disminuir la incertidumbre basado en una o más observaciones que se expresan en forma de unidades cuantificables. Esos 3 temas, esas 3 frases, esos 3 conceptos son sumamente importantes en esta definición. Vamos a ver el porqué. Número 1. Para tener un buen sistema de medición necesitamos que los resultados se midan en valores numéricos. Es de la única forma que podemos medir si estamos llegando al propósito, al objetivo o no. Así que por eso es que mencionamos que se expresa en unidades cuantificables para poderlas medir.
Lo que queremos decir con unidades cuantificables es que se debe el resultado expresar en valores numéricos. La observación proporciona respuestas definitivas sobre el estado del objeto. Dos cosas importantes aquí. Número uno, voy a empezar por el final de esa frase. El estado del objeto. ¿A qué nos referimos con objeto? A lo que estamos midiendo. ¿Qué podemos medir? Podemos medir componentes de tecnología, podemos medir productos, podemos medir servicios, podemos medir prácticas, podemos medir procesos, podemos medir diferentes cosas. Dentro de lo que es la gestión de servicios de TI, básicamente medimos 3 aspectos importantes, o ahora mismo 4, porque hablamos de productos dentro de ITIL 4. ¿Cuáles son esos 4 componentes que podemos medir? Tecnología, servicios, productos y procesos y prácticas. Cuando hablamos de observación, lo que decimos es, mira, tenemos herramientas. Las herramientas nos dan estadísticas, porque las herramientas nos dan métricas. Las herramientas lo que proporcionan son estadísticas. Esas estadísticas alguien tiene que hacer sentido de ellas. Las métricas las herramientas no definen métricas. Nosotros definimos las métricas. Las herramientas nos ayudan a recopilar esa información. Cuando hablamos de observación, es porque alguien tiene que hacer sentido de esas métricas. Alguien se tiene que sentar y evaluar cuáles son esos resultados, cuáles son esos informes, cuáles son esas estadísticas, cuáles son esos datos relevantes que salen de esas herramientas. Así que es bien importante la observación. Por eso es que dentro del proceso de medición e informes hay que asignar a alguien responsable directo, que es el dueño de ese proceso, y también alguien que gestiona, que es responsable de ejecutar de manera consistente ese proceso de medición e informes. Y número 3, pretende reducir la incertidumbre con acciones correctivas. La razón de medir es identificar si estamos llegando o no. La medición nos da dirección. Esa dirección tiene que estar alineada a los objetivos de la empresa. No podemos tener nuestras métricas de tecnología, pero cuando hablamos a un nivel alto, cuando hablamos de factores de éxito, cuando hablamos de indicadores claves de desempeño, tenemos que mirar hacia el negocio. ¿Cuáles son los objetivos del negocio? Y tenemos que asegurarnos que esas métricas nos brinden dirección, si estamos llegando o no estamos llegando, si estamos contribuyendo con todo nuestro esfuerzo a que el negocio logre sus objetivos. Pero si no estamos llegando, ¿qué pasa? Tenemos que en ese momento sentarnos y empezar a considerar e implementar acciones correctivas. Esto es un proceso de mejora continua. De hecho, muchas organizaciones, la parte de medición e informes, la asocian mucho con las personas responsables de la mejora continua, de esa práctica de mejora continua. Así que tenemos que tomar acción si no estamos llegando. Vamos a decir que sí estamos llegando. Vamos a medir, llevamos 6 meses cumpliendo con ese objetivo. Pues vamos entonces a ponernos una meta más retante. Vamos a mejorar esa meta, vamos a subir ese objetivo y hacerlo más retante. Así que esos son 3 aspectos importantes de un sistema de medición y que están considerados en su definición. ¿Cuáles son los objetivos? 4 objetivos principales de un sistema de medición. Número 1, influir en el comportamiento evaluando resultados. Lo que queremos es ayudar, cuando hacemos este sistema de medición y medimos métricas, lo que queremos es que todos trabajemos para el logro de los objetivos. ¿Qué pasa? Estas métricas van a influir en cómo hacemos ese trabajo, qué actividades llevamos a cabo dentro de la organización para asegurarnos de que vamos a cumplir con esos objetivos. Si no estamos cumpliendo, hay una desviación, no estamos yendo en la dirección correcta, entonces tenemos que justificar los cambios, tenemos que hacer cambios. Y esos cambios deben justificarse con datos relevantes, las estadísticas, las métricas, los valores numéricos. No es solamente tomar una decisión, sino también justificarla. ¿Por qué necesitamos hacer cambios, tanto en la práctica o en los componentes de tecnología que apoyan un servicio? Cuando hacemos cambios, cuando decidimos que tenemos que hacer cambios, tenemos que tomar una decisión de por qué esos cambios son necesarios. Y esa decisión es el tercer
es el tercer objetivo importante dentro de un sistema de medición. Validarlo por qué tenemos que hacer estos cambios con decisiones que nos reflejen resultados positivos. En otras palabras, no estamos cumpliendo, hay una desviación, necesitamos hacer estos cambios para garantizar de que vamos de aquí en adelante a poder cumplir con esos objetivos. ¿Okay? Así que tenemos que presentarlo en términos de qué queremos lograr con esos cambios, cuáles van a ser los resultados positivos que vamos a lograr con esos cambios. Y la última dice, intervenir con acciones correctivas medidas a futuro. Como mencioné anteriormente, el sistema de medición es un proceso de mejora continua. Sea que no estamos llegando y tenemos que tomar acciones correctivas, o sea que sí la hemos cumplido, entonces debemos ya estar mirando a unos valores más retantes o a unas métricas, a unos objetivos más retantes. Cuando decimos intervenir con acciones correctivas, medidas a futuro, aquí, perdonen que se fue. Llego. Cuando hablamos de medir, de acciones correctivas, mirando hacia el futuro, ahí es donde entramos en estos dos tipos de métricas. Aquí es donde explicamos por qué estos dos tipos de métricas son importantes. Las métricas prospectivas y las métricas retrospectivas. Las que conocemos en gallego como de leading and lagging metrics. ¿Okay? Miren esa carretera. Imagínense que usted va en su automóvil por esa carretera. Todo lo que usted ve en el parabrisas, sobre el parabrisas, es el camino por recorrer. Todo lo que usted mira por el retrovisor es el camino recorrido. Así que mire lo que usted puede ver por el parabrisas son las medidas prospectivas a futuro, el camino por recorrer. Las medidas prospectivas nos miran lo que ha pasado, porque las métricas nos van a dar esencialmente información de qué es lo que ha estado pasando. La diferencia entre las métricas prospectivas y las retrospectivas es que las métricas prospectivas nos ayudan a tomar una decisión en términos de necesitamos mejorar porque hay una desviación, no estamos logrando el objetivo. Vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo particular se refiere a la práctica de gestión de solicitudes de servicio. Decimos brevemente que la gestión de solicitudes de servicio es gestionar las solicitudes de servicio de forma efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos acordados. Digamos que uno de los objetivos acordados es que el 90% de las solicitudes de servicio se deben completar a tiempo. Cuando decimos se deben completar a tiempo, nos referimos a que se deben completar dentro de lo que hemos acordado con el negocio, dentro de lo que hemos acordado como objetivos de niveles de servicio. Voy a ir ahora a las métricas retrospectiva al pasado, las lagging. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Decimos que el 70% de todas las solicitudes de servicio fueron completados a tiempo durante el pasado trimestre. Si el objetivo es 90% y estamos diciendo que cumplimos un 70%, hay una desviación, no estamos cumpliendo con el objetivo. Bien, ahí es donde entra el beneficio, donde entra el rol, el papel que juegan las métricas prospectivas. Las métricas prospectivas nos ayudan a tomar una decisión. Tipos de métricas prospectivas, vamos a mirar esos dos ejemplos. El número promedio de solicitudes de servicio por especialista de la mesa de servicio, el tiempo promedio de gestión de solicitud de servicio. Quiere decir, aquí estamos evaluando la carga de trabajo de la mesa de servicio, de los especialistas de la mesa de servicio, para poder decidir con esas dos métricas cuál es la acción correctiva, ¿okay? ¿Cuál es el curso de acción? Razones para evaluar. A lo mejor la carga de trabajo no cumple, o sea, la demanda que está recibiendo la mesa de servicio en términos de solicitudes de servicio no cumple con la capacidad que tenemos en la mesa de servicio. La demanda es mayor a la capacidad. Quizás esa carga de trabajo no es adecuada para la capacidad que tenemos. Hay una demanda que no puede manejar esa mesa de servicio. Eso es un punto a considerar de reforzar esa mesa de servicio. El otro punto a considerar es, vamos a mirar el tiempo promedio que toma completar las solicitudes de servicio.
Porque puede que encontremos solicitudes de servicio que son sencillas, pero que están tomando demasiado tiempo, sea porque requieren una aprobación, sea porque hay un papeleo, sea porque la gestión de esas solicitudes de servicio no está automatizado. Y eso nos puede llevar a que si automatizamos algunos tipos de solicitudes de servicio, podemos acortar ese tiempo de promedio de gestión para completar esa solicitud de servicio. ¿Ven la relación? O sea, las medidas correctivas las medidas prospectivas siguen hablando del pasado, pero nos dan insumos para nosotros poder determinar cuál es el curso de acción más adecuado y tomar las decisiones correctas. Puede que sea, vamos a manejar la demanda y la capacidad de la mesa de servicio, o es posible, vamos a mirar cuáles son esas peticiones de servicio que se reciben a menudo, que están tomando demasiado tiempo y que entendemos podemos automatizar. Ese es el rol de las medidas prospectivas. Así que cuando vamos a trabajar un sistema de medición debemos tomar en consideración esos dos tipos de métricas. Es importante medir las leading, pero más importante es medir las lagging, o lo que son las retrospectivas. Y dependiendo del resultado de la retrospectiva, entonces visitamos esas métricas prospectivas. Atributos que debe tener las métricas. 3 atributos que son sumamente importantes, características. Las métricas, para tener un buen sistema de medición, un sistema de medición equilibrado, debemos asegurarnos que esas métricas midan rendimiento, que esas métricas midan madurez y que esas métricas midan conformidad. Rendimiento, ¿a qué nos referimos con rendimiento? Que el objeto logra los objetivos para lo que está siendo gestionado. Que se logra con el objeto. ¿Qué es lo que se logra con ese objeto gestionado? Volvamos al proceso de solicitudes de servicio. El propósito principal de solicitudes de servicio es gestionar las solicitudes de servicio de manera eficiente y eficaz, lo más rápido posible, cumpliendo con los objetivos de niveles de servicio. Ese proceso, ¿está cumpliendo con ese objetivo? Si nos vamos al ejemplo anterior, definitivamente vemos que no estamos cumpliendo con ese objetivo. Así que tenemos que tomar medidas correctivas. El otro aspecto, el otro atributo es madurez. Puede cumplir con su propósito. Tiene la capacidad. O sea, ¿quiénes manejan las solicitudes de servicio? Las solicitudes de servicio normalmente la maneja la mesa de servicio. Hablamos ahorita de que hay una carga de trabajo significativa, que puede haber una carga de trabajo significativa. ¿Puede la mesa de servicio, basado en la capacidad que tiene, poder cumplir con ese objetivo? Eso es lo que nos referimos con madurez. ¿Okay? Dentro de madurez, en un proceso, también nos referimos a lo hacemos de manera consistente. Un punto importante en un sistema de medición, que lo veo muy a menudo, es que no cumplimos con el primer mes y ya queremos cambiar las métricas. Vemos que no cumplimos el segundo mes y ya queremos cambiar las métricas, ¿no? Las métricas hay que darle un tiempo para que maduren. Igual que los procesos, hay que darle un tiempo para que maduren. Los procesos no se deben realizar cambios menores, ajustes menores, sí. Pero no se deben realizar cambios significativos hasta que no les demos un periodo de madurez. Sobre todo si ese proceso cambió significativamente o no existía anteriormente. Así que tenemos que asegurarnos que tengamos métricas donde podamos medir ese nivel de madurez. Y el tercer atributo importante es conformidad, cumplimiento. Cumple con los requerimientos. Aquí hablamos de requerimientos no solamente regulatorios. Cuando hablamos de conformidad siempre lo tratamos, ¿verdad?, de asociar conformidad a lo que es cumplimiento regulatorio. Es uno de los aspectos que tenemos que considerar definitivamente. Y en ITIL 4 decimos que las personas responsables del gobierno, ese órgano rector de gobierno, debe estar supervisando la gestión de servicios, la dinámica que existe en la organización dentro del programa de gestión de servicios. Así que hay aspectos regulatorios, sí es sumamente importante. Pero también hay otros aspectos, como son los aspectos de seguridad. Los aspectos de seguridad ahora cogen mucha importancia porque en el sentido de que muchas organizaciones ya se están moviendo a lo que es la transformación digital, a los servicios digitales, y eso nos abre puertas a vulnerabilidades en términos de seguridad de información.
También debemos tomar aquí en consideración aspectos políticos dentro de la organización. Una política bien sencilla, que esto es a nivel del negocio, una política muy común es, mira, la mesa de servicio trabaja de 7 a 7, por dar un ejemplo. Después de las 7 es tiempo extra, hay que pagar por tiempo extra. Nosotros queremos que se trabaje de 7 a 7. O de 7 a 7 solamente vamos a trabajar todo lo que se pueda, después de las 7, después de ese horario, solamente vamos a trabajar lo que es crítico. Todo ese tipo de políticas que se definen, ¿okay?, que afectan al objeto, o sea, el proceso, el servicio, el componente de tecnología, etcétera, se deben tomar en consideración cuando definimos métricas específicamente de procesos, de tecnología y de servicios. Tipos de métricas. Usted va a definir cuando básicamente los tipos de métrica lo que decimos es qué 4 componentes usted quiere medir. Pues yo quiero medir eficiencia, yo quiero medir eficacia, yo quiero medir productividad y quiero medir cumplimiento o conformidad. Cuando vamos a desarrollar las métricas, debemos asegurarnos de tener un sistema de medición equilibrado, donde tengamos métricas que midan efectividad, métricas que midan eficiencia, métricas que midan productividad y métricas que midan conformidad. En términos de métricas de efectividad, toda aquella métrica que nos diga, que podamos visualizar si el objeto cumple el propósito, no solamente si cumple el propósito, sino si está contribuyendo al logro de los objetivos. Porque decimos en solicitudes de servicio, en el ejemplo que presenté anterior, gestionarla de una manera eficiente y efectiva, eso está bien, pero es que decimos que dentro de los niveles de servicio acordados, dentro de los objetivos de niveles de servicio, ese 90% ese es el que queremos lograr. Ok, estamos gestionándolo de manera eficiente y eficaz, pero no estamos logrando el 90%. Por lo tanto, esa métrica de efectividad es esencial para nosotros medir si no solamente está cumpliendo el propósito principal del proceso, sino si también está llegando al objetivo. Las métricas de eficiencia miden la utilización, la eficiencia en términos de la utilización de los recursos para gestionar productos, servicios y procesos. Vamos a ir al ejemplo de los procesos. Si yo tengo muchos incidentes repetitivos, decimos, el volumen es significativamente alto y no hay una razón por la cual la hayamos justificado. Se repiten. Debe haber métricas de eficiencia, o sea, mirar hacia incidentes repetitivos es una buena métrica de eficiencia, porque lo que estamos diciendo es, estamos haciendo retrabajo, estamos volviendo hacia eso. Es uno de los desperdicios principales en IT. Cuando tenemos que resolver nuevamente, estamos haciendo retrabajo. No lo pudimos resolver la primera vez, cae el incidente, la resolución no fue de calidad y volvemos otra vez a resolver ese mismo incidente. Y a lo mejor aplicamos la misma solución. Así que en términos de retrabajo es lo que queremos mirar en métricas de eficiencia. En control de cambios es una métrica sumamente importante. Ahora control de cambios le llamamos en ITIL 4 habilitación del cambio. Tiene también un rol importantísimo, juega un papel importantísimo en todo lo que es la transformación digital. Cobra suma importancia tener un proceso que sea efectivo, eficiente de control de cambio o habilitación de cambio. Hay una métrica, un ejemplo de una métrica, puede que mida la eficiencia, es si tuvimos que repetirlo. O sea, hicimos toda la planificación, nos fuimos al pase en producción, pero el pase en producción lo tuvimos que parar, hicimos un rollback, significa que no lo pudimos completar en el primer intento. Vamos a evaluar por qué. ¿Okay? Si fue en la planificación, si fue en los componentes que no estaban preparados, etcétera, etcétera. El otro atributo es productividad. Como vimos en el primer ejemplo, la carga de trabajo que tiene una mesa de servicios es un buen ejemplo de una métrica de productividad. Y conformidad, ya lo hablamos, es todo lo que tenga que ver si cumple con las políticas de seguridad, si cumple con los aspectos regulatorios, si cumple con las políticas corporativas. Siempre decimos que en términos de proceso debemos incluir esas políticas como parte de ese proceso. Así que cuando vayamos a definir tipos de métricas, vamos a establecer un equilibrio
y asegurarnos de que tenemos métricas, no debemos tener muchísimas métricas, es un tema que voy a tocar ahorita, debemos comenzar poco para poderlas entonces gestionar adecuadamente, pero debemos establecer ese equilibrio de tener métricas de efectividad, métricas de eficiencia, productividad y conformidad. Vamos a las 5 actividades clave para crear un buen sistema de medición y evaluación. Vamos a comenzar con la primera. Y de ahí el título del webinar. ¿Cuál es el propósito? ¿El por qué? Pues ese es el primer paso. Cuando hacemos un sistema de medición, lo primero que tenemos que definir y estar claros, tener consenso es por qué. ¿Por qué queremos medirnos? ¿Qué logramos con esto? ¿Qué es lo que queremos obtener con esto? Ese por qué lo vamos a traducir en una declaración de propósito. Así que y luego de traducirlo en una declaración de propósito, esa declaración de propósito lo tenemos que traducir en un objetivo y ese objetivo tiene que tener algún valor numérico. Ese es el primer paso. Voy a ir, que es un ejemplo que voy a utilizar en el resto de la presentación, voy a ir a transformación digital. Digamos que esto es una empresa de seguro y esa empresa de seguro tiene como estrategia de transformación digital ser la primera empresa de seguros totalmente digital de punta a punta. Esa es su visión de transformación digital. Es bien importante que ahora IT tenga claro cuál es esa visión de la organización en términos de transformación digital, porque todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que estar alineado a esa visión. Basado en esa visión que viene del negocio, que la tenemos que conocer, que la debemos consensuar, hacemos una declaración de propósito. Y en la declaración de propósito, de nuevo, hay que consensuarla con el negocio y tiene que estar alineado a esa visión. Un ejemplo de una declaración de propósito puede ser garantizar la calidad de los servicios digitales, completando los cambios a tiempo y con el mínimo de interrupción posible. Porque la transformación digital va a traer muchos cambios. Y ahí es donde yo le digo que el proceso de control de cambio o habilitación del cambio coge un valor importantísimo, un papel importantísimo en transformación digital. Ahora vamos a convertir esa declaración de propósito en valor numérico y ese es el objetivo. El 90% de los cambios se realizarán a tiempo a final del año con el mínimo de interrupción a los servicios digitales afectados. En otras palabras, el 90% de todos los cambios que vayamos a hacer, sean nuevos servicios digitales, sean servicios digitales que ya existen, que los estamos cambiando, porque ahora la visión de la organización es que todos los usuarios puedan tener acceso a los servicios digitales donde quiera y cuando lo necesite, pues queremos que el 90% en un año, en este primer año, se completen a tiempo y se complete con la menor interrupción posible. Es bien importante, obviamente no vamos a discutir aquí habilitación del cambio, pero cuando hablamos de habilitación del cambio es bien importante mencionar que la habilitación de cambio tiene un componente que es sumamente importante y es el calendario de cambios. Siempre dentro de cambios, cuando tenemos un cambio que ya está aprobado, que ya está planificado, donde se ha hecho, que ya ha llegado, se ha evaluado y ya estamos listos para la puesta en producción, para planificar la puesta en producción, se debe establecer un calendario. Eso se debe calendarizar y se debe establecer en el calendario e informarle al negocio. Por eso es que decimos el cambio se realizará a tiempo. Ahí es donde lo vamos a medir. Una vez hayamos definido cuál es ese propósito, cuál es el porqué, el segundo paso es definir los factores de éxito. Un concepto que se utiliza comúnmente es factores críticos de éxito. ¿Cuál es la diferencia de factores de éxito y factores críticos de éxito? Según vayamos avanzando en la presentación, decimos que hay que darle un peso a cada factor crítico de éxito. Aquellos factores críticos de éxito, y esto es una regla regular, es estándar, esto es una regla general que no aplica a todo el mundo, ¿ok? Eso depende de cada organización, pero usándolo como regla general decimos
que todo factor crítico de éxito que tenga un peso de 50% o más se debe considerar un factor crítico. Así que vamos a hablar de factores críticos de factores de éxito, pero para que entiendan cuál es la diferencia entre factores críticos de éxito y factor de éxito. Bien, decimos que un factor de éxito describe una condición o característica que debemos alcanzar para saber si estamos cumpliendo con el objetivo, si estamos logrando el objetivo, para considerarnos exitosos hacia ese objetivo. Un ejemplo de ese factor de éxito, de factores de éxito, son esos dos que ven ahí, pero lo importante es que estén alineados a la declaración de propósito que hicimos en el paso número 1. Así que volvemos a ver la declaración de propósito en el paso número 1 y de acuerdo a esa declaración, ¿qué necesitamos? ¿Okay? ¿Qué necesitamos hacer para lograr ese propósito? Número 1, ejemplos. Asegurar que los cambios se realicen de manera oportuna y eficaz y minimizar el impacto negativo de los cambios. Propósito, factores de éxito se definen de manera general. Se consensúa con el negocio. No se incluyen aquí valores numéricos. ¿Cuándo vamos a empezar a incluir valores numéricos? Cuando ya empecemos a trabajar sobre las métricas y después que trabajemos sobre las métricas, sobre los indicadores de claves de desempeño. Así que factores críticos de éxito debe ser una declaración bien abierta, bien general, consensuada con el negocio. Así que ahí vemos el propósito, paso número 1. Paso número 2, factores críticos de éxito. De acuerdo a ese propósito, hemos seleccionado esos dos factores críticos de éxito. Una vez tengamos el propósito definido y los factores críticos de éxito, el tercer paso es seleccionar las métricas. ¿Okay? Primero tenemos que saber el propósito, factores críticos de éxito y luego entonces estamos listos para definir las métricas. Ese paso número 3 dice seleccionen métricas y herramientas. Este es el momento, no después, no levante su sistema de medición hasta tanto usted no esté seguro de que cuenta con las herramientas para poder validar esas métricas, que cuenta con las herramientas adecuadas para obtener datos relevantes a las métricas. Este es el momento de parar. Y usted puede tomar dos decisiones. Puede que usted determine que las herramientas no son lo suficientemente adecuadas para yo lograr las métricas que quiero y tengamos que invertir en herramientas adicionales para lograr esa recopilación de datos. O puede que usted decida optar por cambiar las métricas. ¿Okay? Pero es bien importante, o sea, cambiarlas siempre y cuando lo que usted no debe cambiar es el propósito y los factores de éxito. Las métricas, si hay alguna métrica que no tiene usted una herramienta para poderla trabajar, pues debe revisitar esas métricas y ajustarlas a la herramienta que tenga. ¿Okay? Así que es una decisión del negocio, es una decisión de cada uno de ustedes, de cada organización. Así que vamos entonces, las métricas tienen que estar asociadas al factor de éxito y hablamos de dos. El número 1 es asegurar que los cambios se realicen de manera oportuna y eficaz. Métricas como, por ejemplo, que pudiéramos considerar aquí es número de cambios completados a tiempo en un periodo específico, número de cambios completados en el primer intento. Porque recuerden que queremos también medir eficacia. ¿Cuánto pudimos hacerlo sin tener que hacer retrabajo, repetir y corregir? Así que tenemos ahí dos métricas que ahí sí empezamos a incluir valores numéricos. Para el factor de éxito número 2, que es minimizar el impacto negativo de los cambios, yo he querido incluir ahí, para efectos de ilustración, no se centre solamente en el proceso que estamos midiendo. Aquí estamos hablando de habilitación de cambio, como mencioné anteriormente. Estamos hablando de cambios, o control de cambios, como ustedes le quieran llamar. Pero cuando usted va a medir la eficiencia, eficacia de ese proceso de control de cambio, tiene que también mirar a otros procesos, como por ejemplo el de incidentes. Métricas interesantes que pudiéramos sacar de la gestión de incidentes, de la mesa de servicio, de las herramientas de mesa de servicio,
es número de incidentes masivos relacionados con el cambio. Recuerden que el propósito principal es gestionar los servicios digitales con el mínimo impacto a esos servicios digitales. Por lo tanto, vamos a medir también si ese cambio, la puesta en producción, produjo incidentes y si esos incidentes son masivos. Y otro ejemplo es duración promedio de la resolución de incidentes masivos relacionados con el cambio. Porque debemos tener una herramienta, obviamente, que cuando hacemos cambios, sobre todo cambios que son significativos, y en una transformación digital va a haber muchos cambios significativos, debemos tener un procedimiento para reportar aquellos incidentes que fueron ocasionados por la puesta en producción de ese cambio. Así que ahí vemos, definimos las métricas, asumiendo que contamos con las herramientas adecuadas para poder obtener esa información y esos datos relevantes. ¿Cuál es la relación de los factores de éxito y los indicadores de rendimiento? El cuarto paso, una vez ya hayamos definido los factores críticos de éxito con las métricas, es definir los indicadores claves de rendimiento. ¿Por qué? Porque hay una causa y efecto, hay una relación de causa y efecto entre esos dos componentes, entre esos dos tipos de métricas o tipos de medición. Los factores críticos nos dicen la causa del éxito, lo que debemos, qué es lo que nos va a hacer exitoso, qué es lo que nos va a hacer cumplir con ese objetivo. Mientras que los KPIs, los indicadores clave de rendimiento, es el efecto, el resultado de esas acciones. Nos indica si estamos siendo exitosos o no y si vamos por el camino correcto. Porque las métricas a lo mejor no hemos llegado al objetivo, pero si la tendencia es a subir y estamos subiendo mes tras mes, significa que vamos en la dirección correcta. No estamos llegando, pero vamos en la dirección correcta. Bien importante con los indicadores claves de rendimiento, que los indicadores claves de rendimiento se debe definir una tendencia. Puede haber indicadores de clave, lo voy a decir más rápido, más fácil. Puede haber KPIs cuya tendencia es a subir, a incrementar de subida. Mientras que pueden haber otros indicadores claves de rendimiento que su tendencia debe ser bajar. Como por ejemplo decimos que uno de los objetivos de problemas es bajar incidentes. Si establecemos un indicador clave de rendimiento para problemas, debemos entonces, la tendencia debe ser bajar de 80% a 70% de incidentes, de 70% a 40% y así sucesivamente. Así que es bien importante que relacionemos esas métricas, esos factores de éxito con los indicadores de rendimiento. Ahora vamos a verlo. Hemos discutido de propósito, hemos discutido de factores críticos de éxito, hemos hablado de métricas y hemos hablado de indicadores claves de desempeño, KPIs. Vamos a mirarlo ahora en esa tabla. Vamos a mirar el conjunto ahora. Recuerden que siempre que estemos trabajando en medición y en métrica, debemos asegurarnos que cumplimos con el propósito. ¿Okay? Estamos trabajando para medir el proceso de control de cambio, bien importante que cumplamos con ese propósito. Así que decimos, el propósito, recordemos, garantizar la calidad de servicios digitales, completando los cambios a tiempo y con el mínimo de interrupción. Factores críticos de éxito, los tenemos ahí. ¿Qué KPI para cada factor crítico de éxito? Pues yo he seleccionado el porcentaje de cambios aprobados que se completaron a tiempo. Y en métrica, número de cambios completados, número de cambios completados en el primer intento y total de cambios aprobados. Si bien es cierto que esa última no la incluía anteriormente, es bien importante que la incluyamos dentro de las métricas porque ahí es que vamos a poder comparar las primeras dos. Si se fijan, la tendencia es a subir. Lo que queremos es que el porciento, que es dijimos que el objetivo era el 90%, que vayamos subiendo, ¿no? Mientras que minimizar el impacto negativo de los cambios, yo he seleccionado que el porciento de cambios de emergencia del total de cambios completados, número de cambios de emergencia del total de cambios completados. Los cambios de emergencia son normalmente para corregir algún error significativo de la infraestructura tecnológica, por lo tanto la tendencia debe ser bajar. Y ahí
volvemos y traemos las métricas relacionadas a incidentes. ¿Ves cómo lo relacionamos? Ahí pues, vemos esa tabla. Como regla general, mi recomendación es defina por cada factor crítico de éxito, defina 3 KPIs y por cada KPI 3 métricas. No empieces más complicado que eso. ¿Okay? Puede hacer 2 si desea, pero un buen sistema de medición robusto sería factor de éxito 1, 3 KPIs, 3 métricas por cada KPI. El último paso sería establecer un sistema de puntuación. Ese sistema de puntuación le vamos a asignar un valor a cada indicador en base a la importancia de la misma. Vamos a establecer unos márgenes, vamos a establecer cuál es el alcance, cuál es el peor de los casos y cuál es el mejor de los casos. El tercer paso es evaluar el rendimiento actual y eso debe hacerse de manera periódica. Puede haber diferentes sistemas de puntuación. ¿Okay? Hay muchos, pueden hacer una búsqueda en Google, hay varios. Yo les voy a presentar uno que es sumamente sencillo. Así que vamos a hacer el cálculo de la puntuación y vamos entonces a determinar cuál es la puntuación ajustada. Vamos a ver esos 5 pasos en esta tabla. Bien. Objetivo número 1, recordemos, 90% de los cambios se realizarán a tiempo a final del año con el mínimo de interrupción. Por lo tanto, tenemos 2 KPIs, los vimos ahí, uno con tendencia hacia arriba, otro con tendencia hacia abajo. Le damos un peso. En este caso decimos que cada una, para hacerlo sencillo, el peso de cada una es el 50%. Quiere decir que son factores críticos de éxito. El alcance es el umbral. Lo que vemos en rojo es el peor de los casos y lo que vemos en verde es el objetivo. La zona amarilla quiere decir todo lo que esté entre el 50 y el 90% estamos bien, siempre y cuando veamos una tendencia a subir. Todo lo que sea menos de 50% estamos mal. Estamos mal. De hecho, tenemos que tomar acciones correctivas y aun cuando estuviésemos ahí en 50-90, debemos ver una tendencia a subir. Si no vemos una tendencia a subir, también debemos tomar medidas correctivas. Decimos que el desempeño es que ahora mismo el 90% de los cambios se están realizando a tiempo. Cuando vamos a hacer la puntuación decimos estamos cumpliendo 100% con el objetivo. Básicamente lo que vamos a utilizar es esa fórmula que ustedes ven ahí. Vamos a tomar el 90% menos el 50%, que es el umbral, que es 40, dividido entre el 90% y el 90%. Quiere decir que estamos hablando de 90-50, estamos hablando de 90-90, estamos cumpliendo con el 100%. ¿Okay? Lo dividimos, se debe reflejar en por ciento, porque la métrica, el objetivo arriba nos dice que vamos a reflejar ese resultado en por ciento. Bien, en el segundo caso obtuvimos un 7%, o sea que ahora mismo en términos de cambios de emergencia tenemos un 7%. Cuando vamos a comparar eso con el umbral y el objetivo, que tiene la primera fórmula ahí, decimos que estamos cumpliendo con el 60%. No estamos llegando, no estamos cumpliendo al 100%. Estamos en la zona amarilla. Si vemos el próximo vez que estamos en un 6 y vemos una tendencia a bajar, pues estamos bastante bien. Por lo tanto, ahora es donde entra aquí el papel del peso. ¿Por qué darle un peso a cada KPI? Porque si bien es cierto que en el primer KPI cumplimos al 100%, en el segundo nos quedamos al 60%. Como cada uno tiene un peso de 50%, realmente estamos 50%, ahí estamos bien, pero solamente obtuvimos el 30%. Esa es la puntuación ajustada para el segundo KPI. Así que para realmente cumplir con ese objetivo que está ahí, que es el 100%, ahora mismo estamos en 80%. De nuevo, si vemos que la tendencia es subir en el primero y bajar en el segundo, pues vamos en la dirección correcta, denle un poco más de tiempo a ver si esa tendencia continúa. Los informes son sumamente importantes para llevar a cabo un sistema de medición. Si usted lleva la medición y no informa de lo que está sucediendo, pues no estamos logrando nada, porque parte de los informes es la toma de decisiones. ¿Qué necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos hacer? A lo mejor necesitamos invertir.
Cuando hacemos los informes, aspectos importantes que debe considerar. Número uno, poderlo justificar con datos relevantes. Número dos, quién es el receptor. No presente métricas muy complicadas, muy técnicas a los ejecutivos del negocio, los ejecutivos de la institución. Así que mira a ver quién es el receptor y quién requiere presentado de una manera más visual que otra. ¿Cuáles son las decisiones y acciones que se tomarán? Yo siempre digo, siempre digo a la gente de TI, no siempre vayas y presentes el problema, presenta el problema y solución. Así que cuando hagan su informe y haya desviación, presente las medidas correctivas que usted está considerando o que deben considerar para que se tome una decisión. Es bien importante los datos que se van a proporcionar en el informe, que siempre visiten ese propósito, siempre estén conscientes de cuál es el objeto que estamos reportando y de acuerdo a eso, obviamente, incluir solamente los datos relevantes. La estructura y presentación es bien sencilla, es bien importante, perdón. Haga lo más visual posible a los objetivos del negocio y al grupo de TI a lo mejor usted puede incluir mucho más gráficas, más datos. Por último, quiero cubrir lo que son OKRs. Vamos a hablar brevemente de qué hablamos con OKRs. Tema, como les mencioné, como para un segundo webinar. OKR es un marco de trabajo para definir y monitorear objetivos y resultados. Decimos en OKR que los objetivos describen lo que se quiere lograr y los resultados miden el progreso. Esa es la definición de OKR más común que podemos encontrar. Cuando hablamos de OKR, aspectos bien importantes. Número uno, los objetivos deben ser a corto plazo. Los OKR no se hacen para logro de objetivos en un año. Tenemos que hacer pequeñas porciones y eso es algo que para ser ágiles estamos promoviendo, hacer iteraciones. Así que ese periodo debe ser corto, 3 meses. Es un periodo bastante razonable. Los objetivos deben ser desafiantes, quiere decir, de verdad, deben ser un reto, no debe ser algo que, por ejemplo, el 90% de disponibilidad, no trabajemos en el 80% de disponibilidad, que eso es más que viable, vamos a trabajar con objetivos que sean desafiantes. ¿Okay? Y normalmente se expresan en términos cualitativos, no se expresan en términos numéricos. Los resultados sí se expresan en términos numéricos, cuantitativos, ¿ok? Si no tiene un número, decimos que no es un resultado clave. Como regla general, cada objetivo debe contar de 2 a 5 resultados clave. Puede ser 3 y eso, pero debe contar por lo menos con 2 a 5 resultados clave. Y bien importante, es el último punto, pero es sumamente importante, los OKR tratan de alinear a los grupos de trabajo para el logro de objetivos comunes. Es un marco de referencia excelente para que todos hablemos, todos unamos esfuerzos, todos cooperemos, ¿okay? Todos colaboremos para objetivos comunes. Principalmente cuando estamos hablando en tecnología, que tenemos al grupo de aplicaciones, que tenemos al grupo de infraestructura, cuando todos debemos estar remando para la misma dirección y es hacer que el negocio sea exitoso. El negocio es exitoso, nosotros somos exitosos, tenemos trabajo. Así que bien importante OKR, su propósito principal es alinear a los grupos de trabajo. Un aspecto importante que me preguntaban es ¿cuál es la diferencia de OKR y KPIs? Número uno, el objetivo nos dice a dónde quiero ir. O sea, los OKR basados en objetivos y resultados clave nos dicen a dónde quiero ir. Mientras que el KPI nos dice si estoy llegando o no. El GPS, volvamos a la carretera, hacia dónde quiero ir, cuál es mi destino. El GPS me dice si yo estoy llegando o no estoy llegando, me da dirección y me dice si estoy llegando o no estoy llegando. Así que esa es una diferencia principal entre los OKR y los KPIs. Objetivos, vamos a un ejemplo, garantizar una alta disponibilidad de los servicios digitales. Resultados claves, reducir el tiempo de detección de incidente a 2 minutos, reducir el tiempo promedio de respuesta a 30 minutos. Tienen que ser bien específicos.
Cuando hablamos de objetivos tiene que ser bien específico, algo que realmente nosotros podemos trabajar y podemos lograr y podemos reportar, podemos informar. En términos de KPIs, en términos de OKR, ¿cómo yo voy a saber que estoy llegando al destino? Bueno, el GPS te va a decir si estás llegando o no. Ahí es donde entran los KPIs. Los KPIs miden progreso y nos dejan saber si vamos en la dirección correcta. Si la tendencia es a subir y estamos subiendo, vamos en la dirección correcta. Si la tendencia es subir y estamos bajando, pues definitivamente tenemos que tomar medidas correctivas. Así que cuando lleguemos al destino, ¿llegamos a tiempo? ¿No llegamos a tiempo? Pues definitivamente tenemos que visitar esas métricas prospectivas que hablé al principio y tomar una decisión en términos de acciones correctivas. O si estamos llegando y hemos llegado y estamos cumpliendo con el objetivo, ¿cuáles van a ser nuestros próximos pasos? Y ahí entra lo que es un plan de mejora continua. Espero que lo puedan ver ahí. Esto no es OKR, hay herramientas excelentes, pueden usar una hoja de Excel, hay herramientas que son hasta gratuitas o les dan una prueba, pero para que puedan ver cómo todo esto encaja. Todo lo que hemos hablado de KPI, de métricas, no se pierden. Las podemos aplicar si queremos adoptar el marco de trabajo de OKR. Dijimos en la presentación que la visión es ser la primera empresa de seguros totalmente digital de punta a punta. Esa es la visión del negocio. Su estrategia es garantizar el acceso a productos y servicios desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Y de ahí entonces vamos a las diferentes áreas de negocio. Las áreas de negocio, cuando hablamos de OKR, es importante considerar no solamente una pequeña porción, sino cuál es la contribución de cada área de negocio. Tenemos mercadeo o ventas, pero como aquí estamos hablando de tecnología principalmente, voy a ir a tecnología y procesos. ¿Cuál va a ser la contribución? ¿Cómo nosotros vamos a contribuir a que esa estrategia se logre de manera que el negocio pueda cumplir con su visión? Y ahí tenemos a los grupos de trabajo de infraestructura, aplicaciones, canales electrónicos, procesos. La primera línea que ven ahí en infraestructura y procesos, estoy utilizando la misma información que presenté anteriormente. Garantizar una alta disponibilidad de los servicios digitales. Y ahí tenemos dos resultados: reducir el tiempo de detección de incidentes a 2 minutos y el tiempo de respuesta a 30 minutos, la que presenté anteriormente. Vamos a la parte de proceso. Estuvimos hablando de habilitación de cambio, control de cambio, que juega un papel importante en transformación digital. Ahí aplicamos lo que es el factor crítico de éxito y podemos aplicar, el KPI, y podemos aplicar diferentes resultados. Garantizar la calidad de los servicios digitales completándolos a tiempo y con el mínimo de interrupción posible. Así que todo lo que vayamos a definir en métricas, las métricas que vayamos a definir que son en valor numérico, ¿las puedo plasmar en mi sistema de OKR? Claro que sí, claro que sí. Siempre y cuando involucre al negocio, hay un consenso en el negocio y conozcamos todos estemos mirando hacia esa visión y esa estrategia corporativa. Termino mi presentación solamente para recordarles algunos de los próximos eventos que vamos a estar ofreciendo, siempre contando con la comunidad. Recuerden que hay un curso que está programado para el 22 al 25 de junio, donde le hemos dado un descuento significativo de un 30% a todos los que participaron en el webinar anterior. Tenemos un curso de ITIL 4, 14 al 17, donde precisamente hablamos bastante de métricas, y vamos a estar haciendo un foro virtual, del cual también ya estamos en conversaciones con la comunidad de ITCM para poder tenerlo. Todavía no tenemos una fecha fija, será del 19 al 21 de agosto del 21 y se llamará Impulsando la Innovación y Transformación Digital utilizando Agile, DevOps e ITIL. Tienen mi dirección, cualquier pregunta que no haya podido contestar, siéntanse en la libertad de consultarme. Eso ha sido toda mi presentación y espero haber cumplido las expectativas.